A veces, la traición no viene de un extraño. Viene de quien más amas, de esas manos en las que alguna vez confiaste tu vida. Y ese día, esas mismas manos cerraron con llave mi puerta. Soy Antonio, tengo 61 años. Pasé mi vida entera trabajando bajo el sol, mezclando cemento, levantando paredes. Todo para darle un futuro digno a mi hijo Lucas. Nunca supe de lujos, pero conocía la satisfacción del esfuerzo. Hasta que él me enseñó lo que significa el verdadero dolor. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Aquella mañana, Lucas llegó con una sonrisa que no veía desde hacía años. Papá, vámonos de vacaciones a Miami. Te lo mereces. Sol, playa y descanso. Sentí que el corazón me latía como cuando era joven. Pensé, por fin, un viaje padre e hijo. Algo que recordaré hasta el final de mis días. Pero sus palabras siguientes fueron distintas. Papá, los vuelos se agotan rápido. Necesito que me des todo el dinero ahora. Estados Unidos es caro, y si no lo hacemos hoy, perdemos todo. Salimos al banco juntos. Mientras firmaba los papeles para retirar mis $70,000 de ahorros, él me abrazó. Confía en mí, viejo. Te prometo que va a ser el mejor viaje de tu vida. Yo le creí, siempre lo hice. Esa noche preparé mi maleta con una sonrisa tonta. Mi viejo pasaporte, un sombrero gastado, mis sandalias. Hasta le dejé espacio a su perfume favorito, porque pensaba que compartiríamos habitación, risas, historias. Al amanecer, el silencio me despertó. Demasiado silencio. El coche no estaba, la cafetera seguía fría. Solo su taza vacía sobre la mesa. Fui a la puerta, giré la manija. Nada. Cerrada con llave, desde afuera. Durante unos segundos, mi mente se negó a creerlo. Quizás salió por algo, pensé, pero al mirar por la ventana, vi las maletas del viaje. Ya no estaban, y en el sofá, una foto vieja, Lucas de niño, abrazándome fuerte diciendo, «Nunca te voy a dejar solo, papá». Mis rodillas temblaron, no por la edad, sino por el peso de la traición. No grité, no lloré, solo me quedé de pie, mirando esa foto, sintiendo cómo mi corazón envejecía 20 años más. A veces, el silencio es la forma más cruel de gritar. Y ese silencio fue el inicio de mi venganza. Me senté en el sofá durante horas sin moverme, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse. Y Lucas entrara diciendo que todo había sido un malentendido, que volvió por mí, que el taxi nos esperaba afuera. Pero eso no pasó. El reloj de la pared seguía avanzando con ese tic-tac molesto que nunca antes había notado. Y yo seguía ahí, paralizado, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Intenté llamarlo al celular, pero sonaba apagado o fuera de servicio. Le mandé mensajes que nunca se marcaron como leídos. Llamé a Valeria, su esposa, pero tampoco contestó. Era como si hubieran desaparecido del mapa, como si yo nunca hubiera existido para ellos. Me levanté y revisé todas las ventanas de la casa, una por una, tratando de encontrar alguna forma de salir. Pero Lucas había pensado en todo. Las rejas estaban aseguradas desde afuera, los pestillos reforzados. Hasta el patio trasero tenía candados nuevos que yo nunca había visto. Fue en ese momento que entendí algo que me heló la sangre. Esto no fue improvisado. Esto lo planeó con tiempo, con calma, con frialdad. Mi propio hijo me estudió como si fuera un problema que resolver, no como el hombre que le dio la vida. Abrí el refrigerador. Había comida suficiente para una semana, tal vez 2 si la racionaba bien. Pan, leche, huevos, algunas latas de atún. Incluso había dejado dinero en efectivo sobre la mesa de la cocina, unos $200 en billetes arrugados con una nota escrita a mano que decía, «Papá, volveremos en 10 días. Descansa, te quiero, te quiero». Esas palabras me quemaron más que cualquier insulto, porque significaban que él sabía exactamente lo que estaba haciendo, que no fue un impulso, que me dejó encerrado sabiendo que yo confiaría en él hasta el último segundo.
Me desplomé en la silla de la cocina y por primera vez en años, desde que murió mi esposa Elena, lloré sin control. Lloré por la inocencia perdida, por los años que sacrifiqué trabajando doble turno para pagarle la universidad, por todas las noches que me quedé despierto preocupándome por su futuro, mientras él planeaba cómo robarme el mío. Pero después del llanto vino algo más fuerte, algo que no esperaba sentir, la rabia. Una rabia fría, calculada, que empezó a crecer en mi pecho como una planta venenosa. Y con esa rabia llegó una certeza absoluta. Esto no iba a quedar así. Al segundo día intenté pedir ayuda. Golpeé las ventanas con fuerza, grité hacia la calle, esperando que alguien me escuchara, pero mi casa estaba en una zona tranquila, donde la gente prefiere no meterse en problemas ajenos. Vi pasar a don Ramiro, mi vecino de toda la vida, caminando con su perro como todas las mañanas. Toqué el vidrio con desesperación, agité los brazos, grité su nombre hasta que me dolió la garganta. Él levantó la vista por un segundo, me vio claramente, y luego siguió caminando como si no hubiera pasado nada. Eso me destrozó más que el encierro mismo. No era solo que Lucas me hubiera traicionado, era que el mundo seguía girando sin importarle que yo estuviera atrapado. La soledad se sentía como una enfermedad que se metía en los huesos. Revisé cada rincón de la casa buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar para salir. Encontré herramientas viejas en el sótano, un martillo oxidado, un destornillador sin mango, pero las rejas eran de acero reforzado y las ventanas tenían vidrios dobles. Lucas había contratado a alguien profesional para asegurar que yo no pudiera escapar. Eso era evidente. Me pregunté cuánto dinero había gastado en convertir mi hogar en mi prisión. Tal vez parte de esos $70,000 se fueron en pagarle a un cerrajero para que me encerrara. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Intenté forzar la puerta trasera con el destornillador, pero solo logré lastimarme la mano y romper la herramienta. La sangre manchó mis nudillos, y me quedé ahí sentado en el piso, mirando cómo goteaba, sintiendo que cada gota representaba un pedazo de mi dignidad que se escapaba. Pero entonces, mientras limpiaba la herida con una toalla vieja, vi algo que cambió todo. El teléfono fijo de la casa seguía funcionando. Lucas había cortado mi celular remotamente, pero se olvidó del viejo teléfono de pared que Elena insistió en mantener porque las cosas clásicas nunca fallan. Tenía razón. Levanté el auricular y escuché el tono demarcado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Podía llamar a la policía, podía pedir ayuda, podía terminar esto ahora mismo. Pero mientras mis dedos temblaban sobre los botones, una voz en mi cabeza me detuvo. Si llamaba a la policía, Lucas iría preso, su vida quedaría arruinada, y aunque me había traicionado, seguía siendo mi hijo. Y más importante aún, si lo arrestaban ahora, nunca recuperaría mi dinero. Colgué el teléfono lentamente. No, esto tenía que resolverse de otra manera. De una manera en la que yo recuperara no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso. Mi orgullo, mi dignidad, la justicia que el sistema legal nunca me daría. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, pensando, planeando, visualizando cada paso de lo que vendría. Y por primera vez desde que cerró esa puerta, sonreí. Porque Lucas cometió un error fatal. Me encerró, pero me dejó con tiempo para pensar, y un hombre con nada que perder y todo el tiempo del mundo es el hombre más peligroso que existe. Al tercer día, cuando el silencio de la casa ya se había vuelto insoportable y mis pensamientos empezaban a volverse en círculos, el teléfono sonó. Me quedé paralizado mirándolo, como si fuera una aparición. Nadie llamaba a ese número fijo desde hacía años. Todos mis conocidos usaban mi celular. Dejé que sonara 3, 4 veces antes de atreverme a levantar el auricular. ¿Antonio? Soy Marta. La voz de mi cuñada atravesó la línea con esa mezcla de preocupación y curiosidad que siempre la caracterizó. Ella era la hermana menor de Elena, la única familia que me quedaba además de Lucas. ¿Marta? Mi voz salió más quebrada de lo que esperaba.
¿Estás bien? Sonabas raro. Llamaba porque vi en Facebook que Lucas publicó fotos desde Miami. Están en un hotel increíble, pero no te vi en ninguna. ¿No se suponía que irías con él? Sentí como la rabia volvía a trepar por mi garganta, pero la contuve. Todavía no era momento de revelar lo que había pasado. No, Marta. Al final decidí quedarme. Ya sabes, los viajes largos me cansan mucho. Qué raro. Lucas me dijo que estaba súper emocionado. Incluso me comentó que necesitaba todo tu dinero del banco porque en Estados Unidos todo es carísimo y querías estar preparado para cualquier emergencia. Cada palabra suya era como un clavo oxidado enterrándose en mi pecho. Así que Lucas había estado preparando el terreno con toda la familia, construyendo la narrativa de que yo había decidido quedarme, de que todo era mi elección. Qué inteligente, qué meticulosamente planeado. Oye, Antonio, ¿de verdad estás bien? Te noto extraño. Cerré los ojos. Podía contarle todo ahora mismo. Podía pedirle que viniera, que llamara a la policía, que hiciera algo. Pero entonces Lucas se enteraría de que yo había revelado su plan, y quién sabe qué haría con mi dinero. Además, una parte de mí, la parte orgullosa que había cargado bultos de cemento bajo el sol durante 30 años, se negaban a admitir ante nadie más que mi propio hijo me había engañado de esta manera tan humillante. Estoy bien, Marta, solo un poco cansado. Oye, ¿me harías un favor? ¿Podrías enviarme las fotos que Lucas está publicando? Mi celular se dañó y no puedo ver sus redes. Claro, te las mando por WhatsApp. Ah, espera, si tu celular no funciona, ¿tienes correo electrónico? Sí, sí tengo. Le di mi vieja dirección de email que casi nunca usaba. Ella prometió enviarlas en cuanto colgáramos. Después de despedirnos, corrí hacia la computadora vieja que tenía en el estudio, esa que Lucas me había regalado hace años diciéndome que necesitaba estar conectado con el mundo moderno. Qué ironía que ahora esa misma herramienta sería mi ventana para ver exactamente qué estaba haciendo con mi dinero. Abrí el correo y esperé. 5 minutos después llegaron las fotos. Y lo que vi hizo que la sangre me hirviera. Lucas y Valeria posando en la terraza de un hotel de lujo con vista al océano. Copas de champaña en las manos, sonrisas enormes. Sus amigos a su alrededor, todos vestidos con ropa cara, relojes brillantes, lentes de sol de marca. En una foto estaban cenando en un restaurante elegante, la mesa llena de platos que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. En otra, Lucas sostenía las llaves de un auto deportivo convertible rojo, con un letrero detrás que decía Luxury Car Rental, $800 por día. $800 por día solo en un auto. Mi auto, el que usaba para trabajar, lo compré usado por $2,000 y me duró 10 años. Seguí bajando por las fotos y cada una era peor que la anterior. Compras en tiendas de diseñador, botellas de vino que costaban cientos de dólares, tratamientos de spa, excursiones en yate. Mi dinero, el sudor de 30 años de mi vida, siendo despilfarrado en 10 días de vanidad y excesos. Pero lo que realmente me partió fue la última foto. Lucas abrazando a Valeria frente a una joyería, mostrando a la cámara una caja pequeña de terciopelo azul. El pie de foto decía, renovando votos con el amor de mi vida. Gracias, papá, por hacer esto posible. Gracias, papá. Como si yo hubiera dado mi bendición. Como si yo estuviera felizmente en casa descansando mientras él vivía como rey con mi sacrificio. Cerré la computadora y me quedé en la oscuridad del estudio. Pero ya no estaba triste. Ya no estaba asustado. Estaba completamente enfocado. Lucas me había dado exactamente lo que necesitaba. Evidencia, motivación y el tiempo necesario para planear cada detalle de mi respuesta. Tomé un cuaderno viejo del cajón y comencé a escribir. Todo, cada idea, cada posibilidad, cada movimiento que haría cuando saliera de aquí, porque iba a salir. Y cuando lo hiciera, Lucas descubriría que encerrar a un hombre tranquilo no lo hace más débil, lo hace más peligroso.
El cuarto día decidí explorar cada centímetro de la casa con un propósito diferente. Ya no buscaba una forma de escapar físicamente, ahora buscaba información, municiones para lo que vendría después. Empecé por el sótano, ese lugar húmedo y olvidado donde guardábamos todo lo que ya no usábamos pero tampoco nos atrevíamos a tirar. Entre cajas polvorientas llenas de decoraciones navideñas y herramientas oxidadas, encontré algo que no esperaba, un archivador metálico viejo que había sido de Elena. Ella siempre fue meticulosa con los papeles, guardaba cada recibo, cada documento, cada carta. Yo nunca entendí por qué, pero ahora, abriendo esos cajones, lo comprendí perfectamente. Adentro había carpetas organizadas por año. Empecé a revisar las más recientes, y me encontré con algo que hizo que se me helara la sangre. Había documentos de préstamos que yo nunca había firmado, pero que tenían mi nombre. Préstamos personales, líneas de crédito, incluso una hipoteca sobre mi casa que yo desconocía completamente. Todos fechados en los últimos 3 años, todos con la firma de Lucas como codeudor y avalista. Mi hijo había estado usando mi nombre para endeudarse, y lo peor es que yo, confiado como siempre, le había dado acceso a todos mis documentos personales cuando me ayudó a organizar mis papeles hace unos años. Seguí revisando y encontré extractos bancarios de cuentas que supuestamente eran mías, pero que yo nunca había abierto. Retiros constantes, transferencias a nombres que no reconocía. Lucas había creado todo un sistema financiero paralelo usando mi identidad. Los $70,000 que le di no eran suficientes. Él ya había tomado mucho más antes de eso. Sentí que las paredes del sótano se cerraban sobre mí. La traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Esto no había comenzado con el viaje a Miami. Esto venía ocurriendo durante años, lentamente, mientras yo trabajaba y confiaba ciegamente en él. Pero entonces encontré algo más, algo que cambiaría todo. En la última carpeta, marcada con el año actual, había un sobre grueso sin abrir dirigido a mí. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos legales de una compañía llamada Construcciones Morales e Hijos S.A. Mi apellido. Mi nombre como fundador. Pero yo nunca había creado ninguna compañía. Revisé los papeles con cuidado y entendí lo que Lucas había hecho. Había creado una empresa a mi nombre, probablemente falsificando mi firma, y la estaba usando para hacer negocios, para conseguir contratos, para pedir créditos comerciales. La empresa tenía deudas millonarias con proveedores, con bancos, con inversionistas, y todo estaba a mi nombre. Si alguien venía a cobrar, vendrían por mí. Lucas había convertido a su propio padre en su escudo legal. Me senté en el piso frío del sótano rodeado de papeles, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba frente a mis ojos. Pero curiosamente, en medio de toda esa devastación, empecé a sentir algo diferente. Claridad. Porque ahora entendía la magnitud de lo que enfrentaba, y eso significaba que podía dimensionar correctamente mi respuesta. Lucas no me había robado solo $70,000. Me había robado mi identidad, mi crédito, mi futuro. Probablemente planeaba dejarme con todas las deudas mientras él desaparecía o se declaraba inocente. Tal vez por eso el viaje a Miami. Tal vez estaba planeando no regresar, dejarme encerrado aquí hasta que los acreedores vinieran a tocar mi puerta. Guardé todos los documentos en una caja que subí a mi habitación. Esa noche, bajo la luz de una lámpara vieja, leí cada papel, cada contrato, cada cláusula. Y mientras leía, empecé a entender algo más. Lucas había sido inteligente, pero había dejado rastros, inconsistencias, fechas que no cuadraban, firmas que no coincidían perfectamente. Había evidencia de fraude por todas partes, y si yo la había encontrado, un abogado competente también podría encontrarla. Me recosté en la cama mirando el techo, y por primera vez en días, sonreí de verdad. Porque Lucas me había subestimado. Pensó que yo era solo un viejo trabajador sin educación, que no entendería los documentos complejos, que no tendría la capacidad de conectar los puntos.
Pero lo que no calculó es que pasé 30 años leyendo planos de construcción, contratos con clientes, documentos legales de obras. Sabía leer entre líneas. Y ahora, encerrado en mi propia casa con nada más que hacer que pensar, me había convertido en su peor pesadilla. Un hombre con tiempo, evidencia y una motivación inquebrantable para destruirlo legalmente antes de que él terminara de destruirme a mí. El quinto día me enfoqué completamente en la computadora. Era lenta, vieja, pero funcionaba. Y gracias a que Lucas nunca canceló el servicio de Internet de la casa, tenía acceso al mundo exterior. Primero busqué información sobre fraude de identidad, sobre cómo se manejaban legalmente los casos de firmas falsificadas, sobre qué opciones tenía una víctima. Leí durante horas, tomando notas en mi cuaderno, marcando páginas, guardando enlaces. Aprendí sobre delitos financieros, sobre cómo presentar denuncias, sobre los plazos de prescripción, sobre qué evidencia era admisible en corte. Después hice algo que nunca pensé que haría. Creé perfiles falsos en redes sociales. No para engañar a extraños, sino para poder seguir a Lucas, a Valeria y a sus amigos sin que ellos supieran que yo estaba viendo cada movimiento que hacían. Desde mi encierro, podía ver sus vidas de lujo desenvolverse en tiempo real. Lucas publicaba cada día, presumiendo cada momento de su viaje. Viviendo el sueño americano, decía una publicación. Cuando trabajas duro, te mereces disfrutar, decía otra. La hipocresía me daba náuseas, pero seguí mirando, seguí documentando. Tomaba capturas de pantalla de cada foto, de cada comentario, de cada ubicación que marcaban. Creé carpetas organizadas por fecha en la computadora. Esta no era solo rabia. Esto se había convertido en un caso que yo mismo estaba construyendo. Pero entonces descubrí algo que me dejó helado. Entre los amigos que habían ido al viaje estaba Rodrigo, mi antiguo socio de trabajo, alguien a quien yo consideraba casi un hermano. En una de las fotos estaba brindando con Lucas con una sonrisa enorme. En los comentarios, alguien preguntaba cómo había conseguido irse de vacaciones tan caras, y Rodrigo respondió: cuando tienes los contactos correctos y sabes cómo mover el dinero, todo es posible. Sentí como el estómago se me revolvía. Rodrigo sabía. Probablemente había sido cómplice. Tal vez incluso había sido él quien le dio a Lucas las ideas de cómo usar mi identidad para crear las empresas fantasma. Pensé en todas las veces que Rodrigo vino a casa, que comió en mi mesa, que me pidió consejos sobre su vida. Todo había sido una actuación. Cerré los ojos respirando profundo. La lista de traiciones seguía creciendo, pero también crecía mi determinación. Seguí investigando y encontré algo más. Valeria tenía un blog personal donde escribía sobre estilo de vida y éxito. En una entrada reciente, publicada desde Miami, había escrito: a veces tienes que tomar decisiones difíciles para asegurar tu futuro. No todo el mundo lo entenderá, pero tú sabes lo que es mejor para ti y los tuyos. La vida es corta y mereces vivirla al máximo sin culpa. ¿Sin culpa? Me dejó encerrado como un animal y ella escribía sobre vivir sin culpa, pero lo más revelador estaba en los comentarios. Una amiga suya preguntó: ¿y el papá de Lucas está bien con todo esto? Valeria respondió: él está en su zona de confort. A veces las personas mayores prefieren la tranquilidad de su rutina que la aventura. Lo respetamos. Respetamos. La palabra me hizo reír amargamente. Guardar cada publicación, cada comentario, cada foto. Todo esto sería útil. No solo mostraba el fraude financiero, mostraba la mentalidad, la falta de remordimiento, la premeditación de todo el plan. Esa noche, mientras organizaba toda la información digital que había recopilado, me di cuenta de algo importante. Lucas había cometido el error de la era moderna. Había documentado su crimen públicamente, pensando que las redes sociales eran solo para presumir, sin entender que cada publicación era una confesión, cada foto una evidencia, cada comentario una admisión de culpabilidad. Se había construido su propia prisión digital, mientras yo estaba atrapado en una física. Y cuando llegara el momento,
Cuando yo saliera de aquí, iba a usar cada píxel de esa evidencia para asegurarme de que la justicia cayera sobre él, con todo el peso que merecía. Me preparé un café instantáneo y me quedé despierto toda la noche, imprimiendo documentos, organizando evidencia, construyendo cronologías. El sótano húmedo se había convertido en mi oficina, la computadora vieja en mi arma, y yo, el viejo trabajador que pensaron que podían ignorar, me estaba convirtiendo en el arquitecto de su caída. El sexto día, mientras revisaba otra vez los documentos del sótano buscando algo que pudiera haberme perdido, el teléfono fijo sonó nuevamente. Esta vez no dudé en contestar. ¿Señor Morales? La voz era profesional, masculina, con un tono que mezclaba formalidad con cierta urgencia. Habla el licenciado Fernando Castillo, del despacho Castillo y Asociados. ¿Tiene unos minutos para hablar? Un abogado. Mi primer pensamiento fue que las deudas ya estaban siendo cobradas, que alguien había descubierto los fraudes de Lucas y venían por mí. Sí, dígame, respondí tratando de mantener la voz firme. Señor Morales, lo llamo porque su nombre aparece como fundador y representante legal de la empresa Construcciones Morales e Hijos. Tenemos un problema serio. Uno de nuestros clientes, la constructora Hidalgo y Sánchez, le otorgó un contrato de obra por valor de $350,000 hace 6 meses. Se entregó un anticipo del 40%, es decir, $140,000. Pero la obra nunca se completó, ni siquiera se comenzó. Nuestro cliente está demandando por incumplimiento de contrato y fraude. El mundo se detuvo. $140,000 más. Lucas había estafado a una empresa usando mi nombre, y ahora yo enfrentaba una demanda. Licenciado, dije tratando de mantener la calma. Creo que hay un malentendido muy grande. Yo nunca fundé esa empresa, nunca firmé ningún contrato de $350,000, y nunca recibí ese dinero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor Morales, tengo frente a mí el contrato con su firma, copias de su identificación y registros bancarios que muestran que el dinero fue transferido a una cuenta a su nombre. Esa cuenta no es mía, esa firma fue falsificada, y quien hizo todo esto fue mi hijo Lucas, usando mi identidad. Las palabras salieron con más amargura de la que pretendía. Otro silencio, más largo esta vez. Entiendo que esta es una situación complicada. Señor Morales, si lo que dice es cierto, usted no solo está enfrentando una demanda civil, está enfrentando cargos criminales. El fiscal ya está involucrado porque se considera fraude mayor. Si usted no presenta una defensa sólida en los próximos 15 días, emitirán una orden de arresto. Orden de arresto. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas. No solo me habían robado, ahora podía terminar en prisión por crímenes que no cometí. Licenciado, necesito ayuda legal. Urgente. Puedo representarlo, señor Morales, pero necesito reunirme con usted lo antes posible para revisar su caso. ¿Podemos vernos mañana en mi oficina? Miré alrededor de mi prisión doméstica, las paredes que me encerraban, la puerta que no podía abrir. Hay un problema, licenciado. En este momento yo no puedo salir de mi casa. ¿Está enfermo? Puedo ir yo a su domicilio si es necesario. Dude. Podía decirle la verdad completa ahora mismo. Podía pedirle que viniera y llamara a la policía, que rompiera la puerta, que me liberara. Pero una parte de mí se resistía. Todavía no había terminado de reunir toda la evidencia. Todavía no tenía el caso completo armado. Si involucraba a las autoridades ahora, el proceso se me escaparía de las manos. Sería solo otra víctima pasiva esperando que el sistema hiciera justicia a su ritmo. No, no estoy enfermo. Solo necesito unos días más para organizar algunos documentos. ¿Podríamos reunirnos en una semana? El abogado suspiró. Señor Morales, con todo respeto, usted no tiene una semana para organizarse. Los plazos legales no esperan. Si no presenta su defensa pronto, perderá por default. Y si eso sucede, todo lo que tiene, esta casa incluida, será embargado para pagar la deuda. Mi casa, la casa que construí con Elena,
donde crecimos como familia, donde cada pared tenía una memoria. Lucas no solo me había robado el dinero, me estaba robando mi hogar. Está bien, licenciado. Veámonos en 3 días. Viernes a las 10 de la mañana, aquí, en mi casa. Perfecto. Le voy a mandar por correo una lista de documentos que necesito que tenga listos. Vamos a pelear esto, señor Morales. Pero necesito que usted confíe en mí y que sea completamente honesto sobre todo lo que ha pasado. Lo seré, licenciado. Se lo prometo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. 3 días. Lucas y su esposa regresaban en 4 días según la nota que me dejaron. Eso significaba que el abogado vendría un día antes de que ellos volvieran. Perfecto. Tenía 72 horas para terminar de construir mi caso, para organizar cada documento, cada captura de pantalla, cada evidencia. Y cuando el licenciado Castillo entrara por esa puerta, cuando viera que yo estaba encerrado, cuando leyera todo lo que había descubierto, no sería solo un abogado defensor. Sería mi primer aliado en la guerra que estaba por comenzar. Volví al sótano y seguí trabajando. El tiempo corría, pero ahora cada minuto que pasaba no era tiempo perdido en cautiverio, era tiempo invertido en justicia. El 7º día amanecí con una sensación extraña. Había dormido apenas 3 horas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Todas las piezas empezaban a encajar. Sabía exactamente qué había hecho Lucas, cómo lo había hecho, y más importante aún, cómo iba a responder. Pero había algo que todavía necesitaba hacer antes de que llegara el abogado. Necesitaba entender por qué. ¿Por qué mi hijo, al que crié con amor, al que nunca le negué nada, al que defendí incluso cuando Elena me decía que lo estaba malcriando, había decidido destruirme de esta manera? Me senté frente a la computadora y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir una carta que sabía que nunca enviaría, pero que necesitaba sacar de mi pecho. Lucas, cuando naciste, sostuve tu cuerpo diminuto en mis brazos temblorosos, y le prometí a Dios que haría todo lo posible para darte una vida mejor que la que yo tuve. Trabajé doble turno cuando tenías 5 años para poder comprarte esos zapatos de fútbol que tanto querías. Me salté comidas para que tú pudieras ir a la escuela privada. Rechacé trabajos mejor pagados en otras ciudades porque no quería que crecieras lejos de tu madre. Mis dedos volaban sobre el teclado mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Cuando tu madre enfermó, vendí mi camioneta para pagar los tratamientos. No te dije nada porque no quería que te preocuparas, pero caminé 2 horas diarias durante 1 año para llegar al trabajo. Cuando ella murió, me desmoroné, pero me obligué a seguir de pie porque tú me necesitabas. Te dije que todo estaría bien, que yo cuidaría de ti, que nunca estarías solo. Y lo creí. Creí que tú también cuidarías de mí cuando llegara mi turno de necesitar apoyo. Tuve que detenerme porque el dolor en el pecho se volvió físico. Respiré profundo y continué. Pero ahora entiendo que cometí un error, no al amarte demasiado, sino al no enseñarte el valor del esfuerzo. Te di todo tan fácilmente, que nunca aprendiste lo que costaba ganarlo. Te protegí tanto de las dificultades que nunca desarrollaste la fuerza para enfrentarlas. Y cuando necesitaste dinero, en lugar de trabajar por él, pensaste en mí como un banco, no como tu padre. Escribí durante horas, vaciando cada pensamiento, cada recuerdo doloroso, cada momento en que debía haber sido más firme, pero elegí ser más amoroso. Cuando terminé, el documento tenía páginas y páginas de confesiones, dolor y preguntas sin respuesta. Lo guardé en una carpeta titulada Carta que nunca leerás, y cerré la computadora. Pero ese ejercicio, por doloroso que fue, me dio algo crucial: cierre emocional. Ya no estaba esperando que Lucas entrara por la puerta pidiendo perdón, que me explicara que todo fue un malentendido terrible, que me devolviera mi dinero con lágrimas de arrepentimiento. Eso no iba a pasar. Y finalmente estaba listo para aceptarlo. El resto del día lo pasé preparando mi casa para la visita del abogado. Limpié la sala, organicé todos los documentos en carpetas claramente etiquetadas. Preparé café aunque no sabía si él lo tomaría.
Necesitaba que cuando entrara por esa puerta, viera a un hombre organizado, lúcido, creíble. No a una víctima desesperada, sino a alguien que sabía exactamente lo que había pasado y estaba listo para pelear. Esa noche, mientras cenaba una simple sopa de lata, pensé en todas las cenas familiares que habíamos tenido en esta cocina. Lucas contándome sobre la escuela, sobre sus sueños, sobre la chica que le gustaba. Yo aconsejándolo, apoyándolo, creyendo que estábamos construyendo una relación inquebrantable. ¿Cómo podía haberse roto todo tan completamente? Pero luego recordé algo que mi padre me dijo una vez, cuando yo era joven y había sido traicionado por un amigo en un negocio. Antonio, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. No esperes a que te lo demuestre una segunda. Lucas me había mostrado quién era realmente. Un hombre capaz de encerrar a su propio padre, de robarle su identidad, de arruinar su vida sin remordimiento. Y yo, finalmente, después de años de negación, le estaba creyendo. Me fui a dormir esa noche no con tristeza, sino con una determinación fría y calculada. En 2 días vendría el abogado. En 3 días regresaría Lucas. Y cuando esa puerta finalmente se abriera, cuando mi hijo entrara esperando encontrar a un padre derrotado y sumiso, descubriría algo muy diferente. Descubriría que había despertado algo en mí que él nunca había visto antes. No al padre amoroso y permisivo que siempre conoció, sino al hombre que sobrevivió 30 años en la industria de la construcción, porque sabía cuándo pelear y cómo ganar. En la mañana del 8º día me desperté con un dolor punzante en el pecho. Al principio pensé que era el estrés, la ansiedad de todo lo que estaba viviendo, pero el dolor no pasaba. Me costaba respirar profundamente y tenía sudor frío en la frente. Me senté en el borde de la cama tratando de calmarme, pero el pánico empezó a trepar por mi garganta. ¿Y si era un infarto? ¿Y si moría aquí, solo, encerrado en mi propia casa, y nadie se enteraba hasta que fuera demasiado tarde? Lucas estaría disfrutando cócteles en Miami mientras yo agonizaba en el piso de mi habitación. La ironía era tan cruel que casi me hace reír entre el dolor. Me arrastré hasta el baño y me eché agua fría en la cara. Respiré lenta y profundamente, contando cada inhalación, cada exhalación. Poco a poco, el dolor empezó a ceder. No era un infarto, era un ataque de ansiedad. Mi cuerpo finalmente estaba cobrando la factura de todos estos días de tensión, miedo y rabia contenida. Me miré en el espejo y casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Había envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas, la barba crecida y descuidada, los ojos inyectados de sangre. Me vi frágil, roto, exactamente como Lucas probablemente esperaba que me viera. Y en ese momento, mirando mi reflejo destruido, tomé una decisión. No más, no permitiría que esto me destruyera. Me duché con agua fría, me afeité cuidadosamente, me puse ropa limpia. Si iba a pelear, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina y preparé un desayuno completo. Huevos, pan tostado, café fuerte. Comí lentamente, saboreando cada bocado, recuperando fuerzas. Después volví a la computadora y revisé una última vez todo el material que había reunido. Pero entonces, mientras revisaba los extractos bancarios que había encontrado, noté algo que antes me había pasado desapercibido. Había transferencias periódicas de mi cuenta a una cuenta en las Islas Caimán. Pequeñas cantidades, nunca más de $1,000 a la vez, pero constantes, durante los últimos 2 años. Sumadas, totalizaban casi $80,000. Lucas no solo había tomado los $70,000 recientes, había estado drenando mi cuenta poco a poco durante años, tan lentamente que yo nunca lo noté en mis estados de cuenta porque siempre confiaba en él cuando me ayudaba a revisar las finanzas. Busqué en internet sobre cuentas offshore y lavado de dinero. Lo que leí me heló la sangre. Lucas no solo me estaba robando, estaba escondiendo dinero en el extranjero. Esto no era un joven irresponsable gastando más de la cuenta.
Esto era un criminal sofisticado planeando su futuro mientras destruía el mío. Pero luego encontré algo más, algo que cambiaría todo. En una carpeta oculta de la computadora, protegida con contraseña, encontré archivos de Lucas. Al parecer había usado esta computadora alguna vez y había dejado configurada su sesión de correo electrónico sin cerrarla completamente. Con algo de trabajo, logré acceder a sus correos electrónicos. Y lo que leí me dejó sin palabras. Había correos entre Lucas y Valeria de hace casi un año, planeando exactamente esto. Ya casi convenzo a papá de que me dé acceso a todas sus cuentas, escribía Lucas. Dice que es para ayudarme a aprender de finanzas. El viejo es tan ingenuo. Valeria respondía, perfecto, mi amor. Recuerda, cuando tengamos suficiente, nos mudamos a España. Ya tengo todo investigado. Con $200,000 podemos vivir bien allá por años mientras tú estableces el negocio. Otro correo, este de hace 6 meses. El abogado dice que la empresa fantasma está lista. Puedo empezar a sacar contratos a nombre de papá. Si algo sale mal, él cargará con las consecuencias legales. Y nosotros ya estaremos lejos. Ah, y el más reciente, de hace 2 semanas. El plan del viaje a Miami es perfecto. Lo encerramos, nos vamos 10 días. Cuando regresemos tomamos lo último que queda en su cuenta. Vendemos la casa rápido y nos largamos. Para cuando se dé cuenta de todo, ya estaremos en Madrid. Vender mi casa. Irse a España. Dejarme no solo sin dinero, sino sin hogar. Probablemente enfrentando cargos criminales mientras ellos vivían su sueño europeo, con mi sacrificio. Imprimí cada correo, cada conversación, cada plan. Esta era la evidencia más valiosa de todas porque mostraba premeditación, conspiración, intención criminal. No era un error, no era un impulso. Era un plan calculado de años para destruir a su propio padre. Me senté en la sala con todas las carpetas de evidencia organizadas frente a mí, los documentos financieros, las capturas de pantalla de redes sociales, los correos electrónicos, los contratos falsos, todo. Tenía un caso tan sólido que cualquier abogado competente lo ganaría. Pero más que eso, tenía algo más poderoso. Tenía la verdad completa. Esa noche, la última antes de que llegara el abogado, dormí profundamente por primera vez en una semana. No porque estuviera en paz, sino porque finalmente sabía con certeza que tenía todas las cartas en mi mano. Y cuando llegara el momento de jugarlas, Lucas descubriría que había subestimado gravemente a su padre. El 9º día, viernes por la mañana, esperé sentado en la sala con todas mis carpetas organizadas sobre la mesa de centro. A las 10 en punto, exactamente escuché un auto estacionarse afuera. Miré por la ventana y vi a un hombre de unos 45 años, traje gris impecable, maletín de cuero, bajando de un sedán negro. El licenciado Castillo había llegado. Tocó el timbre. Mi corazón latía con fuerza. Este era el momento crucial. Licenciado, estoy aquí pero no puedo abrir la puerta. Está cerrada con llave desde afuera. ¿Puede llamar a un cerrajero o a la policía? Hubo un silencio del otro lado. Señor Morales, ¿está usted bien? ¿Qué significa que no puede abrir? Significa exactamente eso. Mi hijo me encerró aquí hace 9 días antes de irse de viaje con mi dinero. Por favor, necesito que me saque de aquí. Escuché sus pasos alejándose rápidamente, luego su voz hablando por teléfono. 20 minutos después, llegó una patrulla policial y un cerrajero. El ruido de las herramientas trabajando en la cerradura fue el sonido más hermoso que había escuchado en días. Cuando la puerta finalmente se abrió, la luz del sol entró como una explosión. Di un paso tambaleante hacia el umbral y casi me caigo. El licenciado Castillo me sostuvo del brazo. «Señor Morales, ¿está herido? ¿Necesita atención médica? Estoy bien, solo necesito un momento». Los 2 policías entraron, un hombre mayor y una mujer joven, ambos con expresiones serias. «Señor, necesitamos que nos explique exactamente qué pasó aquí», dijo el oficial mayor mientras sacaba una libreta. Me senté en el sillón de mi propia sala, rodeado de extraños.
y por primera vez en 9 días, conté la historia completa en voz alta. Cada detalle, desde el momento en que Lucas me pidió el dinero hasta encontrar los correos electrónicos, planeando todo. Hablé durante casi 1 hora sin parar. Los policías tomaban notas, intercambiaban miradas significativas. El licenciado Castillo escuchaba con una expresión cada vez más grave. «Señor Morales», dijo la oficial cuando terminé, «esto es muy serio. Estamos hablando de privación ilegal de libertad, fraude, falsificación de documentos, robo de identidad. Su hijo podría enfrentar décadas de prisión». «Lo sé», respondí con voz firme, «y quiero presentar cargos por todo». «Entendido. Vamos a necesitar que venga a la estación a hacer una declaración formal. También necesitaremos toda la evidencia que mencionó. La tengo lista. Todo está documentado, organizado y listo para entregar». El licenciado Castillo se acercó. «Señor Morales, antes de ir a la estación, ¿puedo ver esa evidencia? Necesito entender el alcance completo de la situación para poder representarlo adecuadamente». Le mostré las carpetas. Mientras las revisaba, su expresión pasó de seria a completamente asombrada. Esto es uno de los casos de fraude familiar más completos que he visto. Usted tiene evidencia de todo. Los correos electrónicos especialmente son devastadores. Muestran premeditación absoluta. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté, que era la pregunta que me quemaba por dentro. El dinero que ya gastó, probablemente no. Pero la cuenta en las Islas Caimán, si actuamos rápido, podemos congelarla antes de que él la mueva. Y en cuanto a la demanda civil que enfrenta por la empresa fantasma, con esta evidencia podemos demostrar que usted es víctima de usurpación de identidad. No solo evitará la cárcel, sino que puede contrademandar a todos los involucrados. Los policías se llevaron copias de la evidencia y me pidieron que fuera a la estación esa tarde para hacer la declaración oficial. Cuando salieron, me quedé a solas con el licenciado Castillo. «Señor Morales, tengo que preguntarle algo importante. Su hijo regresa mañana según me contó. ¿Quiere que emitamos una orden de arresto inmediata o prefiere esperarlo aquí cuando llegue?» La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Podía hacer que lo arrestaran en el aeropuerto, que nunca llegara a pisar esta casa de nuevo. Sería lo más seguro, lo más lógico. Pero una parte de mí, la parte que todavía era su padre a pesar de todo, necesitaba verlo a la cara una última vez. Necesitaba que él viera lo que había hecho, que enfrentara las consecuencias directamente. «Quiero esperarlo aquí», dije finalmente. «Quiero que entre por esa puerta pensando que todo salió perfecto, que me dejó destruido. Y quiero estar aquí cuando descubra que no fue así». El licenciado me miró con algo que parecía mezcla de respeto y preocupación. «Entiendo, pero necesito que comprenda que podría ser peligroso. Si él se siente acorralado, no lo será. Lucas es muchas cosas, pero no es violento. Es un cobarde, y los cobardes huyen cuando los confrontan, no pelean. Está bien, estaré aquí con usted cuando él llegue, con un oficial de policía presente. Y tendremos la orden de arresto lista para ejecutarla en el momento en que él ponga un pie en esta casa». Asentí. El licenciado se despidió prometiendo regresar al día siguiente. Cuando se fue y finalmente estuve solo en mi casa, sin estar encerrado por primera vez en más de una semana, caminé lentamente por cada habitación. Toqué las paredes, miré las fotos. Respiré el aire como si fuera la primera vez. Era libre. Pero la libertad no se sentía como pensé que se sentiría. No había alegría, solo una calma fría y determinada, porque sabía que el verdadero momento decisivo vendría mañana. Esa noche preparé la casa meticulosamente. Limpié, ordené, puse flores frescas en la mesa como si estuviera esperando a invitados de honor. Cociné una cena completa, el platillo favorito de Lucas desde que era niño. Puse la mesa para 2. Y esperé. El sábado amaneció con un cielo despejado y brillante, como si el universo no tuviera idea de la tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano, me duché, me puse mi mejor camisa, la que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos.
Si este iba a ser el último día que vería a mi hijo como hombre libre, quería que me recordara bien presentado, con dignidad. El licenciado Castillo llegó a las 9 de la mañana acompañado de la oficial que había venido el día anterior. Instalamos todo discretamente en la cocina, la orden de arresto, las copias de la evidencia, una grabadora para documentar todo lo que se dijera. Según el itinerario del vuelo que había encontrado en los correos de Lucas, llegarían alrededor de las 11. A las 11:15 escuché el motor de un auto. Me asomé por la ventana y ahí estaba él, bronceado, sonriente, bajando del taxi con maletas caras y lentes de sol de diseñador. Valeria venía detrás, riendo por algo que él había dicho, su cabello perfecto moviéndose al viento. Se veían radiantes, descansados, felices, todo lo que yo no estaba. Lucas sacó su llave y abrió la puerta. Entró con esa confianza característica, dejando caer las maletas en el suelo. «Papá, ya llegamos. Fue increíble. Deberías haber visto». Su voz se apagó cuando me vio sentado en la sala, vestido formalmente, mirándolo fijamente. Luego notó al licenciado Castillo y a la oficial de policía de pie a mi lado. El color desapareció de su rostro. «¿Papá? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?» Valeria había entrado detrás de él y también se quedó congelada al ver la escena. «Siéntate, Lucas», dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, controlada, vacía de cualquier emoción. «Tenemos que hablar. Papá, yo... ¿Puedo explicar? El viaje yo iba a... ¿A llevarme? ¿Esa es la mentira que pensabas decirme?» «No, Lucas, ya no más mentiras. Siéntate». Se sentó lentamente en el sofá frente a mí, Valeria a su lado. Ambos se veían como animales atrapados buscando una salida. «Lucas Morales», comenzó la oficial con voz oficial. «Está bajo arresto por los delitos de privación ilegal de libertad, fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras la oficial leía sus derechos, vi cómo la realidad se estrellaba contra Lucas. Sus ojos se abrieron enormemente, su boca se movía sin emitir sonidos, sus manos temblaban. «No, no, no». Finalmente encontró su voz. «Papá, por favor, esto es un malentendido. Yo solo... Necesitábamos el dinero, teníamos deudas, iba a devolvértelo todo, lo juro». «¿Devolverlo?», repetí con una risa amarga. «Lucas, leí tus correos electrónicos. Sé sobre España, sé sobre la cuenta en las Islas Caimán, sé sobre la empresa fantasma y los $140,000 que estafaste a esa constructora. Sé que planeabas vender mi casa. Sé todo». Su cara pasó del pánico a algo más oscuro, más desesperado. «Papá, si me arrestas, mi vida se acaba. ¿Entiendes eso? Iré a la cárcel por años. ¿De verdad quieres eso para tu propio hijo?» «Mi hijo murió el día que cerró esa puerta con llave», respondí. «El hombre que veo frente a mí es un extraño que usó mi amor como arma contra mí». Valeria súbitamente intervino, su voz aguda y desesperada. «Esto es ridículo. Él es su familia. Va a destruir su propia familia por dinero. ¿Qué clase de padre hace eso?» Me volteé hacia ella lentamente. El tipo de padre que pasa 30 años trabajando para darle a su hijo una vida mejor, solo para descubrir que ese hijo planeaba dejarlo en la calle, endeudado y posiblemente en prisión por crímenes que no cometió. ¿Qué clase de esposa alienta eso? Ella no tuvo respuesta. Lucas se puso de pie abruptamente. «No puedes hacer esto. Yo retiraré todo el dinero que queda, te lo devolveré todo. Podemos arreglarlo, papá, por favor». «Ya congelamos la cuenta de las Islas Caimán», intervino el licenciado Castillo. «Y las cuentas bancarias a nombre de tu padre también están bajo control judicial. No vas a poder mover ni un centavo». Lucas me miró con ojos que súbitamente se llenaron de lágrimas. Lágrimas que tal vez hace una semana me habrían destruido, pero que ahora solo me parecían otra manipulación. «Papá, por favor. Soy tu hijo. Te quiero». Cometí un error terrible.
Pero por favor, dame una oportunidad. No dejes que me lleven. Se arrodilló frente a mí, sus manos agarrando las mías. Sentí el impulso de retirarlas, pero las dejé ahí, permitiéndome sentir por última vez las manos de mi hijo. Lucas, dije suavemente, inclinándome para mirarlo a los ojos. Te di todas las oportunidades del mundo. Te di mi confianza, mi dinero, mi vida entera, y tú elegiste destruirlo todo. Esto no es mi decisión, esto es consecuencia de las tuyas. Señor Morales, interrumpió la oficial, necesitamos llevárnoslo ahora. Lucas fue esposado. Mientras lo levantaban, gritó una última vez, «Papá, por favor, no hagas esto. Te lo suplico». Lo vi ser llevado hacia la patrulla, su figura encorvada, derrotada. Valeria iba detrás, también esposada, gritando sobre abogados y demandas. Pero sus voces se desvanecieron hasta convertirse en silencio. Me quedé de pie en el umbral de mi casa, mirando cómo el auto policial se alejaba por la calle. El licenciado Castillo puso una mano en mi hombro. «Hizo lo correcto, señor Morales». «Lo sé», respondí, «pero eso no hace que sea más fácil». Cerré la puerta lentamente y me quedé solo en mi casa una vez más. Pero esta vez el silencio era diferente. No era la soledad del encierro, era la soledad de la liberación. Me serví un vaso de agua y me senté en la cocina, mirando la mesa puesta para dos que nunca sería usada. Había ganado. Había protegido mi nombre. Había recuperado mi libertad. Había logrado que la justicia prevaleciera. Pero mirando la silla vacía frente a mí, donde mi hijo solía sentarse a contarme sobre su día, me pregunté si alguna victoria podía realmente compensar lo que había perdido. Porque sí, Lucas iría a la cárcel. Sí, yo conservaría mi casa. Sí, limpiaría mi nombre. Pero mi hijo, el niño que una vez sostuve en mis brazos prometiéndole que siempre lo protegería, se había ido para siempre. Y ninguna cantidad de justicia podría traerlo de regreso. Los días siguientes trajeron alivio y dolor. El licenciado Castillo trabajó incansablemente y mi caso se resolvió rápido. Fui declarado víctima de fraude. Todas las acusaciones fueron retiradas y las deudas transferidas a Lucas. Recuperamos $83,000 de la cuenta en las Islas Caimán, explicó el licenciado. Los $70,000 del viaje están perdidos. Con el embargo de sus bienes, podríamos recuperar otros $40,000 a $50,000, pero llevará meses. ¿Cuánto tiempo en prisión? El fiscal pide 15 años, mínimo 8 a 10. Lucas quiere hablar con usted, no está obligado, pero pensé que debía saberlo. Esa noche no dormí. 3 días después estaba en el centro de detención. Lucas entró demacrado, pálido, con ojeras profundas. «Hola, papá». «¿Por qué me hiciste esto?» «Porque te envidiaba», susurró. «Tu paz. Siempre fuiste feliz con tan poco. Yo nunca pude sentir eso. Entonces decidiste quitarme lo único que tenía. Cada día pienso en ello. No hay momento en que no me arrepienta. ¿Te arrepientes de haberlo hecho o de haber sido atrapado?» Silencio. «No lo sé», admitió finalmente. «Lo más triste no es el dinero», le dije. «Es que destruiste la única relación que realmente importaba. Yo habría dado mi vida por ti y usaste ese amor como arma. No hay forma de arreglarlo, ¿verdad? No. Vine porque necesitaba verte una última vez como realmente eres. Necesitaba decirte adiós. Me levanté. Espero que encuentres esa paz que me envidiabas. Algún día podrás perdonarme. Te perdono por ser humano, por cometer errores. Lo que no puedo perdonar es que me convirtieras en tu víctima a sabiendas. Eso fue una elección. Salí sin mirar atrás. Lucas fue sentenciado a 12 años, Valeria a 5, Rodrigo a 3. Recuperé $95,000 de los $150,000. No era todo, pero era suficiente. Empecé terapia con la doctora Ramírez. Darle todo no es enseñarle el valor de las cosas, me dijo. Confundiste amor con permisividad. Me reconecté con viejos amigos. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar. Descubrí que no estaba solo.
Ofrecí mis servicios como consultor voluntario para construcción de viviendas. Conocí a Miguel, un joven trabajador que me recordó a mí mismo. Le di consejos sobre construcción y valores. Cuando tengas hijos, enséñales que el carácter vale más que cualquier cuenta bancaria. Esa noche, en casa, miré la foto de Elena. Ya no sentía dolor, sino gratitud. Lo logré, mi amor, susurré. Sobreviví. Encontré esperanza. Me había convertido en más que la víctima de mi hijo. Me había convertido en un sobreviviente. 8 meses después del juicio, comencé a recibir cartas de Lucas. Las primeras las dejé sin abrir sobre la mesa. Reconocía su letra, el remitente de la prisión. No estaba listo para leer lo que tenía que decir. La doctora Ramírez me preguntó, ¿por qué no las abres? Porque tengo miedo. De que diga algo que me haga sentir culpable, o que sean más manipulaciones. ¿Y si dicen algo real? Leerlas no significa que tienes que perdonarlo. Solo significa que te permites recibir información. Tú sigues teniendo el control. Esa noche, mirando el montón de 5 sobres, tomé uno. Mis manos temblaban. Papá, no espero que leas esto. Pero mi terapeuta dice que debo ser honesto sobre lo que hice. He tenido mucho tiempo para pensar. Las primeras semanas sentía rabia, pero se convirtió en vergüenza. Entiendo ahora que fui un cobarde. Me convencía de que yo era más merecedor de la vida que tú habías construido. Pero la verdad es que tenía envidia de algo que nunca pude tener. Tu integridad. En otra carta decía, un preso mayor me preguntó por qué estoy aquí. Le conté. Me miró con desprecio y dijo, yo estoy aquí por vender drogas para alimentar a mi familia. Tú estás aquí por traicionar a quien te alimentó toda tu vida. No somos iguales, tenía razón. Traicioné al único hombre que me amó incondicionalmente. Leí todas las cartas esa noche, 9 en total. Algunas sonaban a manipulación, otras, genuinas, como alguien que finalmente enfrentaba a sus demonios. La última era diferente, más reciente. Papá, esta es mi última carta. He empezado clases de contabilidad y administración, pero de verdad esta vez. Me uní a un programa de rehabilitación para narcisismo. El psicólogo dice que debo reconstruir mi empatía. Es duro admitir que eres el villano de la historia. Pero lo estoy haciendo porque no quiero ser esa persona cuando salga. Voy a pasar estos 8 años convirtiéndome en alguien del que podrías haber estado orgulloso. No por ti, sino por mí. Gracias por todo lo que hiciste durante 32 años. Siento profundamente los últimos 2. Con respeto y arrepentimiento, Lucas. Doblé la carta lentamente. No lloré. Ya no tenía más lágrimas. Pero sentí algo moverse dentro de mí. Algo que había estado congelado. No era perdón todavía. Tal vez nunca lo sería. Pero era reconocimiento de que tal vez algo bueno podría salir de esto. Esa noche, por primera vez, tomé papel y pluma. Lucas, recibí tus cartas. Todas. Veo que estás trabajando en ti mismo. Eso es bueno. Sigue haciéndolo, no por mí, sino porque te mereces ser mejor de lo que fuiste. No sé si algún día podremos tener una relación de nuevo. El daño fue profundo. Pero te deseo bien en tu recuperación. Cuídate. Papá. La sellé y la envié al día siguiente. No era reconciliación, pero era un inicio. El inicio de algo nuevo y desconocido. No sabía a dónde llevaría, pero por primera vez en meses, no me asustaba no saberlo. Porque había aprendido algo fundamental. Podía sobrevivir lo inesperado. Ya lo había hecho una vez. Y si tenía que hacerlo de nuevo, sabía que podría. 1 año después del encierro, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la vida de antes, pero era una que estaba construyendo conscientemente. Marta visitaba cada semana, asegurándose de que no me aislara. Un domingo me preguntó, ¿has considerado viajar? Hacer esos viajes que nunca hiciste porque estabas ahorrando para Lucas. ¿A dónde iría? Elena siempre quiso conocer el Gran Cañón. Tal vez podrías ir por los 2. 2 semanas después manejaba por Arizona rumbo al Gran Cañón.
Era mi primer viaje completamente para mí. Llegué al atardecer. El sol pintaba el cañón en tonos de naranja y rojo. Me paré en el borde, mirando la inmensidad, y me sentí pequeño en un buen sentido. Saqué la foto de Elena de mi billetera y la sostuve contra el horizonte. Lo logramos, mi amor. No de la manera que planeamos, pero finalmente estamos aquí. El viento llevó mis palabras y me sentí libre. Verdaderamente libre por primera vez desde que Lucas cerró esa puerta. Conocí a Bob y Linda, un matrimonio mayor de California que viajaba en su RQ-Nota. Cenamos juntos bajo las estrellas. ¿Y tu familia?, preguntó Linda. Mi esposa falleció hace años, y mi hijo. No tenemos relación en este momento. Bob habló sobre sus propios hijos. A veces extraño cuando eran pequeños, cuando nos necesitaban. Pero también está bien dejarlos ir, dejar que sean quienes necesitan ser. Sus palabras resonaron conmigo. Tal vez eso era lo que necesitaba, dejar ir. Dejar ir las expectativas, la culpa, la versión de Lucas que existía solo en mi imaginación. Regresé a casa una semana después con esperanza renovada. La casa ya no se sentía como una prisión. Se sentía como mi espacio, mi refugio. Decidí hacer cambios. Repinté las paredes, actualicé muebles, redecoré. No estaba borrando el pasado, sino creando espacio para un futuro diferente. Miguel vino a ayudarme con remodelaciones. Mientras trabajábamos, me contó sus planes de comprar propiedades. Es un buen plan, le dije. Pero recuerda, el dinero es importante, pero no es todo. No sacrifiques tus valores o relaciones por él. Lo que realmente importa son las personas que te rodean y poder mirarte al espejo con orgullo. ¿Habla por experiencia, don Antonio? Sí, hablo por experiencia. Esa noche mi teléfono sonó. Número desconocido. Señor Morales, soy Carlos Méndez, director del centro de detención donde está su hijo. Mi corazón se detuvo. ¿Pasó algo? No es emergencia. Solo quería informarle que Lucas ha estado trabajando excepcionalmente bien. Ha completado su GED, toma clases universitarias y fue seleccionado para un programa piloto de rehabilitación. Él pidió que no lo llamáramos, pero pensé que debería saber que su transformación ha sido notable. Entiendo, gracias. Trabajo aquí desde hace 20 años. La mayoría no cambia realmente, pero su hijo, hay algo diferente. Está ayudando a otros reclusos, mediando conflictos. Se ha convertido en un líder positivo. Colgué con sentimientos encontrados. Parte de mí se sentía orgullosa. Otra se resistía a permitirse sentir orgullo. Me senté mirando la foto de Elena. ¿Qué harías tú? Podía imaginar su respuesta. Dale espacio para crecer, pero protege tu corazón hasta que demuestre con acciones que el cambio es real. Una semana después, recibí una última carta de Lucas. Papá, esta será la última carta que te envío, porque finalmente entiendo que mi redención no depende de tu perdón, sino de las acciones que tome. He usado cada día de estos 15 meses para trabajar en mí mismo. He tomado cada clase disponible: manejo de ira, empatía, finanzas responsables, ética. Me he convertido en tutor de otros presos. He mediado peleas. He tratado de ser quien debí haber sido cuando estaba libre. No te pido perdón porque no lo merezco. No te pido una relación porque entiendo que la destruí. Solo te pido una cosa: que vivas plenamente, que seas feliz, que no dejes que mi traición defina tus últimos años. Tú ganaste, papá. Tu integridad permaneció intacta. Recuperaste tu nombre, tu dignidad, tu vida, y yo perdí todo: tu respeto, tu confianza, tu amor. Pero está bien. Esas consecuencias me están enseñando más que 30 años de tu bondad. A veces necesitamos perderlo todo para valorar lo que tuvimos. Cuando salga, en 7 años, si obtengo libertad condicional, no te buscaré. No apareceré en tu puerta. No interrumpiré la paz que has construido. Pero viviré honrando los valores que trataste de enseñarme. Gracias por los 30 años de amor incondicional. Gracias por los sacrificios. Y gracias por tener el valor de detenerme cuando nadie más lo hizo. Eres el mejor hombre que he conocido.
Y mi mayor pesar es que me tomó destruirte para darme cuenta. Vive bien, papá. Eso es todo lo que quiero para ti ahora. Con amor y arrepentimiento eterno. Lucas. Leí la carta 3 veces. Con cada lectura sentí como algo dentro de mí se aflojaba, como un nudo que finalmente cedía. No era perdón completo, no era reconciliación, pero era cierre real. Doblé la carta y la guardé con las demás. Algún día, tal vez en años, tal vez nunca, podría estar listo para responder. Pero por ahora era suficiente saber que ambos estábamos en caminos de sanación, aunque fueran caminos separados. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Cuando desperté con el sol entrando por mi ventana, me di cuenta de algo. Había sobrevivido lo peor que la vida podía lanzarme, y había salido más fuerte. Me levanté, preparé café y miré por la ventana. Miguel vendría a terminar la remodelación. Marta había sugerido almorzar juntos. Tenía terapia por la tarde. Tenía una vida. No la vida perfecta que imaginé, no la que planeé, pero una vida real, honesta, mía. Mientras el aroma del café llenaba la cocina y los pájaros cantaban, me permití algo que no me había permitido en mucho tiempo. Sonreír genuinamente, no por lo que había ganado, sino por quien me había convertido en el proceso. Había sido traicionado, encerrado, robado y casi destruido. Pero me había levantado, había peleado con dignidad y había recuperado no solo mi libertad física, sino algo mucho más valioso, mi autorrespeto. Lucas me había quitado mucho, pero no había podido quitarme eso, y al final, eso significaba que yo había ganado. 5 años después, estaba sentado en el mismo patio trasero donde todo había comenzado, pero todo era diferente. El jardín de Elena florecía de nuevo. La casa, completamente renovada, se sentía como un hogar. Miguel se había convertido en algo más que un amigo. Era como el hijo que debía haber tenido. Trabajador, honesto, agradecido. Su negocio prosperaba y me había ofrecido ser su socio consultor. No por dinero, sino porque valoraba mi experiencia. Marta visitaba cada domingo con pan recién horneado y historias sobre Elena que me hacían reír en lugar de llorar. Había recuperado $125,000 después de años de procesos legales. No era todo, pero era suficiente para vivir cómodamente. Más importante que el dinero, era lo que había ganado internamente. Había aprendido a establecer límites, a valorarme, a no confundir amor con permitir comportamiento destructivo. Había aprendido que a veces la mayor muestra de amor es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Papá, sé que pedí no contactarte, pero hoy salí en libertad condicional. No voy a buscarte, respeto el espacio que necesitas. Pero si algún día, en tus propios términos, quieres saber cómo estoy, estaré aquí. He abierto un pequeño negocio de consultoría financiera para personas de bajos recursos, ayudándoles a evitar los errores que cometí. Estoy tratando de devolver al mundo lo que quité. No espero tu perdón, solo quería que supieras que tu ejemplo finalmente me alcanzó. Gracias por no rendirte conmigo. Te amo. Lucas. Miré el mensaje largo rato. Podía responder, ignorarlo, bloquearlo. En cambio, hice algo diferente. Guardé el número con el nombre Lucas, algún día tal vez, y dejé el teléfono a un lado. No estaba listo para perdonar completamente. Tal vez nunca lo estaría. Pero tampoco sentía la rabia de antes. Solo una calma profunda. La certeza de que había hecho lo correcto, de que mi vida era mía de nuevo. Miguel llegó con su esposa y su bebé recién nacido. Me pidieron que fuera el padrino. Mientras sostenía a esa pequeña criatura, sentí una segunda oportunidad de ser una figura paterna, pero más sabia, más equilibrada, más consciente. Don Antonio, me dijo Miguel mientras cenábamos, nunca me ha contado por qué su hijo y usted no se hablan. Pero quiero que sepa algo. Usted ha sido más padre para mí en estos años que mi propio padre en toda mi vida.
Me enseñó sobre integridad, sobre levantarse después de caer, sobre ser un hombre de verdad. Sus palabras llenaron un vacío que no sabía que aún tenía. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté bajo las estrellas con una copa de vino, pensando en todo el camino recorrido. Había comenzado como un hombre ingenuo que confundió amor incondicional con permisividad absoluta. Había sido traicionado de la manera más cruel por la persona en quien más confiaba. Había sido encerrado, robado y casi destruido. Pero no me quebré. Me doblé, me estiré, me adapté, pero no me quebré. Luché con dignidad, con evidencia, con paciencia. Recuperé mi nombre, mi hogar, mi libertad. Y más importante, recuperé mi yo. Miré hacia el cielo y levanté mi copa hacia las estrellas, hacia Helena, hacia el universo. Lo logré. No de la manera que esperaba, no sin cicatrices, pero lo logré. Sobreviví, prosperé, gané. Y en ese momento, sentado en mi jardín renovado, rodeado de flores que yo había plantado, en una casa que yo había reconstruido, con amigos que yo había elegido, con una vida que yo había creado conscientemente, entendí la verdad más profunda. El verdadero triunfo no fue ver a Lucas en prisión, no fue recuperar mi dinero, no fue limpiar mi nombre legalmente. El verdadero triunfo fue esto: ser capaz de sentarme en paz conmigo mismo, sabiendo que había manejado la peor traición imaginable, con gracia, fuerza y dignidad. Había sido víctima, pero no me quedé como víctima. Me convertí en sobreviviente, luego en guerrero, y finalmente en un hombre en paz. Lucas me quitó mucho, pero no pudo quitarme lo más importante: mi capacidad de reconstruirme, de amar nuevamente, de confiar sabiamente, de vivir plenamente. Mientras las estrellas brillaban y el viento acariciaba mi rostro, sonreí con la satisfacción de quien ha peleado la batalla más difícil y ha salido victorioso. No victorioso sobre Lucas, victorioso sobre el dolor, sobre la amargura, sobre la desesperación, victorioso sobre la versión de mí mismo que podría haberse rendido. Me levanté, estiré mis brazos hacia el cielo y respiré profundamente el aire de mi libertad ganada con tanto esfuerzo. Mañana sería otro día. Habría más desafíos, más lecciones, más vida por vivir. Pero por esta noche, era suficiente saber que había sobrevivido, que había ganado, que era libre. En la ventana de mi casa renovada, la luz cálida brillaba hacia afuera, no encerrando a nadie adentro, sino dando la bienvenida a nuevas posibilidades, a nuevos comienzos, a una vida reconstruida desde las cenizas de la traición. Una vida que era completamente, inquebrantablemente, triunfalmente mía. Entré a mi casa, cerré la puerta suavemente detrás de mí y me fui a dormir con la paz de quien sabe que, sin importar lo que venga, ya sobrevivió lo peor. Y eso, al final, era la victoria más grande de todas.